La semana pasada empezamos a hacer una revisión del sistema inmunológico, donde dijimos que el sistema inmune tiene tres barreras, donde vimos algunas características de la barrera primaria, donde tienen que recordar que barrera primaria lo que tiene principalmente son componentes del cuerpo que funcionan como barrera o derivados de ella. Por ejemplo, habíamos nombrado, mira, aquí está, a la piel, las mucosas y la microbiota. Entonces, todo esto funciona como una barrera que impide que entren los patógenos, barrera primaria. O sea, como un muro, ¿cierto? Como algo que protege, una muralla. Ahí tenemos las mucosas también, y la microbiota, que son bacterias beneficiosas, que también funcionan como una barrera que impide que los patógenos ingresen a nuestro cuerpo o que se posicionen en nuestro cuerpo y puedan causar algún problema. En segundo lugar, la barrera secundaria involucra moléculas y células que también nos protegen contra patógenos. Por ejemplo, moléculas como proteínas, que son parte del sistema del complemento, que como les comentaba, son muchas proteínas que se van activando una después de otra y que finalmente terminan en la destrucción del patógeno, barrera secundaria. Esto en el caso de proteínas, moléculas. Y también tenemos células, como los fagocitos, dentro de ellos los macrófagos, los neutrófilos, que básicamente son células que se comen a los patógenos y tienen la capacidad de destruirlos porque los lisosomas, aquí como habíamos visto en la imagen, liberan sus enzimas hidrolíticas, las cuales destruyen a los patógenos. Entonces, hasta aquí tenemos barrera secundaria, ¿cierto? A ver, me quedó uno. Y la inflamación, que es un proceso que permite que a un lugar donde están entrando patógenos, principalmente cuando hay una herida que no sea muy profunda, así como un pinchazo, con una espina, un alfiler, lo que sea, la inflamación permite que llegue más sangre al lugar y esto además lleve a células que pueden comerse a los patógenos, como los fagocitos, macrófagos, entre otros. Entonces, tanto la barrera primaria como secundaria son las primeras barreras en activarse frente a la entrada de algún patógeno y que permiten su eliminación. Y no olvidar que tanto la barrera primaria como secundaria se consideran parte de la inmunidad innata, o sea, la inmunidad con la cual nacemos y que es igual frente a cualquier patógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que sea una bacteria, un virus, un protozoo, va a ser atacado por igual y de la misma manera. No discrimina entre un componente patógeno u otro. Por eso se dice que la barrera primaria y secundaria, que son parte de la inmunidad innata, son inespecíficos. Inespecíficos porque a todo lo atacan por igual. Entonces, eso es súper importante respecto a las barreras. Y eso habíamos discutido la semana pasada y habíamos quedado en la barrera terciaria. Y aquí en la barrera terciaria surgen varios componentes muy importantes porque no olviden que la barrera terciaria es, es parte, involucra la inmunidad adaptativa, que es una inmunidad con la cual no nacemos y se tiene que desarrollar a medida que vamos creciendo. Y de hecho se desarrolla durante toda la vida. Eso es lo característico. Y además, la barrera terciaria es como la última oportunidad que tiene nuestro cuerpo de defenderse contra patógenos. Y si la barrera terciaria no logra vencer al patógeno, ya necesitamos ayuda externa, que eso sería ayuda médica. Y como mencionaban ustedes, por ejemplo, antibióticos u otros componentes que puedan luchar contra los patógenos. Ya. Y en la barrera terciaria, habíamos dicho que hay ciertas características, pero lo más como significativo o lo más llamativo es que la barrera terciaria, específicamente la inmunidad adaptativa, funciona a base de anticuerpos. Solamente en esta barrera encontramos anticuerpos, en ninguna otra. La primaria no, tampoco la secundaria. La terciaria solamente tiene anticuerpos. Y aquí nos enfocaremos solamente en la parte activa, donde dice que activa quiere decir que
anticuerpos propios, se refiere a que nuestro cuerpo fabrica anticuerpos. O sea, esto aquí es la parte importante. Y puede ser de forma natural cuando nos enfermamos, o puede ser de manera artificial cuando nos vacunamos. Entonces, sea cual sea el contexto, nuestro cuerpo produce anticuerpos para poder defendernos. Entonces, eso es una gran característica de la barrera terciaria. Recuerden preguntar cualquier concepto que no se entienda para aclarar. Entonces, vamos con la barrera terciaria. Tenemos que un tipo de inmunidad que forma parte de la barrera terciaria es la inmunidad humoral. Y esta es 100% mediada por anticuerpos. ¿Qué tipo de biomoléculas son los anticuerpos? Carbohidratos, son proteínas. Muy bien, proteínas. Y las células específicas que producen anticuerpos se llaman linfocitos. Y con apellido, linfocitos B. Y que se abrevian LB. Entonces, estos linfocitos producen anticuerpos. O sea, en sus estructuras celulares construyen anticuerpos y los secretan. Aquí tenemos, arriba, perdón, acá estaba. Acá tenemos un ejemplo de anticuerpo. Fíjense, tiene una parte que se llama región constante y una que se llama región variable. Esto nunca se los van a preguntar, probablemente en el antiguo temario sí, pero de todas maneras es para explicar que la región constante es igual en todos los anticuerpos, en cambio la región variable cambia entre un anticuerpo y otro, porque existen muchos tipos de anticuerpos. Y los anticuerpos, mediante esta parte que está aquí, se unen a los patógenos para poder hacer su función, aquí, en la región variable. Profe, Díganme. ¿y cuál es la relación de esto con lo de la diapositiva anterior que decía activa y pasiva? Que los anticuerpos forman parte de la inmunidad activa. ¿Por qué? Dijimos que, o sea, también en la pasiva, pero esto dije, omítanlo por ahora, eso era para dar mayor descripción, pero aquí, cuando en mi cuerpo produce anticuerpos, es una inmunidad activa. O sea, por eso lo que tiene que ver es que la inmunidad que se llama humoral es la que produce anticuerpos. Entonces, aquí estaría, dentro de la activa. Ya Ya. sea natural o artificial, da lo mismo, porque ambas son las que producen anticuerpos. Esa es la idea. Entonces, aquí tenemos ese tipo de inmunidad que es la humoral. Entonces, con anticuerpos. Aquí tenemos una imagen donde aparecen otros tipos de anticuerpos o los nombres. Es IG, porque IG significa inmunoglobulina. Inmunoglobulina es sinónimo de anticuerpo. O sea, anticuerpo es como el concepto coloquial, por decirlo así. En cambio, inmunoglobulina es el concepto más formal, más científico, pero es lo mismo, simplemente nombres. Tenemos varios tipos, el G, el E, el D, el M y el A. Dudo que les vayan a preguntar características de ellos ni funciones específicas. Básicamente les podrían preguntar simplemente por anticuerpos, pero de todas maneras les comento que el anticuerpo más abundante en el cuerpo es el G. Aproximadamente el 75% de todos los anticuerpos es el G. Y es el único anticuerpo que una mamá que está esperando un bebé le puede traspasar al bebé mediante la placenta. Entonces, el G es el único anticuerpo que va a proteger al bebé durante el embarazo. El G es capaz de atravesar la placenta y poder otorgárselo al bebé. Entonces, el G sería como algo característico. ¿Y qué más relevante? Y el anticuerpo A, que está aquí abajo, es el que se transfiere desde la leche materna a los bebés durante la lactancia. Eso es como un dato extra. Pero, como dije, dudo que les vayan a preguntar características específicas de los anticuerpos, porque el temario dice los tipos de barreras y enfocarse también en las vacunas. Entonces, la inmunidad humoral es parte de la barrera terciaria, donde se producen anticuerpos. Luego hay que ver cómo la inmunidad humoral se defiende frente a los patógenos y dónde está el rol de los anticuerpos. Entonces, fíjense en la imagen, aquí hay 5 pasos, así bien breve. Tenemos aquí en el número 1,
está el patógeno, y los patógenos se caracterizan porque tienen antígenos. ¿Qué es un antígeno? Les pregunto a ustedes. ¿Qué es un antígeno? ¿Cómo definirían antígenos? Si no tienen idea, no importa, pero les pregunto por si acaso. Una partícula capaz de generar una respuesta inmune. Ya, una partícula capaz de generar una respuesta inmune, perfecto. Segunda pregunta, ¿los antígenos solamente están en los patógenos? ¿A alguien se le ocurre? No, porque a veces nos inyectan los antígenos a través de vacunas. Ya, en ese contexto, pero por ejemplo, nosotros como humanos y con células humanas, ¿tendremos antígenos? ¿O solamente viene de afuera? De más que sí. De más que sí, por eso lo pregunto. Bueno, sí, bueno, como dijo la compañera anteriormente, en el chat alguien escribió algo. Sí, muy bien. Entonces, tenemos que los antígenos, tal cual dijo la compañera, inducen una respuesta inmunológica, pero los antígenos no solamente vienen de afuera, también tenemos nosotros antígenos en nuestras células. La diferencia es que los antígenos que tenemos nosotros en nuestras células eucariontes de nuestro cuerpo humano son antígenos que se reconocen. Por lo tanto, no causan ningún problema ni nada desconocido. En cambio, los antígenos que vienen de afuera, por ejemplo, de patógenos, de virus, de bacterias, de hongos, de protozoos, son antígenos extraños. Y cuando ellos llegan a nuestro cuerpo, son reconocidos para poder ser eliminados. Aquí dice, sí, muy bien, aquí en el chat dicen como los antígenos del tipo de sangre. Exacto. Por ejemplo, la gente que tiene sangre tipo A, tipo B, tipo AB, tipo 0, RH positivo, RH negativo, los glóbulos rojos tienen antígenos que otorgan esa característica de ser tipo A, tipo B, etc. Entonces, esos antígenos son reconocidos por el cuerpo de manera normal, no causan problemas. O sea, el que tiene sangre tipo A, sus glóbulos rojos tienen antígeno A, por lo tanto, no hay ningún problema. Pero si a esa persona le inyectaran sangre tipo B, los glóbulos rojos tienen antígeno B, ahí el cuerpo lo va a reconocer como extraño y los va a destruir. Entonces, ¿Profe? dígame, ¿Y cómo funciona la O? el O no tiene antígenos. El O no tiene antígenos, por eso es O, o cero. El AB tiene A y B, el A tiene A, el B tiene B y el O no tiene antígenos. Entonces el O, cualquier tipo de sangre que le coloquen, la va a reconocer como extraña y la va a destruir. Entonces eso pasa en el caso del grupo sanguíneo. Pero también todas las células de nuestro cuerpo tienen antígenos que son propios, que se reconocen como propios. Entonces eso quería aclarar, que antígenos no solamente va a ser algo extraño o malo, sino también tenemos antígenos propios que son reconocidos como algo propio. Eso es. ¿Profe? Dígame. Y por eso las enfermedades como autoinmunes destruyen, porque reconocen nuestros antígenos propios como algo extraño. Muy bien, muy buena acotación. De hecho, la gente que sufre enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la diabetes tipo 1, el sistema inmunológico ahí como que pierde la regulación y desconoce ciertas células que son propias y esos antígenos lo ve como algo malo. Entonces, en el caso de la gente con diabetes tipo 1, el sistema inmunológico destruye a las células beta del páncreas, por lo tanto, el páncreas no puede producir insulina y la persona tiene diabetes. ¿Por qué? Porque el sistema inmune lo vio como algo malo. Entonces, esos son casos puntuales donde el sistema inmune reconoce lo propio como algo ajeno. Ya, pero ahora enfoquémonos solamente en antígenos que vengan de afuera, o sea, desconocidos. Entonces, en el número 1, voy a ver el chat, alguien escribió, ¿qué sucede en el caso de la sangre del bebé? No es igual que la de mamá, sistema inmune. Claro, en el caso que una mamá sea RH negativo, quiere decir que ella no tiene el antígeno RH. Entonces, si ella está esperando un bebé que sea positivo, RH positivo, el bebé tiene el antígeno. Entonces, en ese momento que la mamá está embarazada, como hay traspaso de células inmunológicas, de anticuerpos, se va a ir reconociendo algo extraño, entonces el cuerpo de la madre comienza a producir
anticuerpos anti-RH. Entonces, en el primer embarazo generalmente no hay problema, está todo bien. Pero en el segundo embarazo, si esa mamá negativa tiene un bebé positivo, ahora como ya tiene anticuerpos contra RH, podría generar un aborto porque el sistema inmunológico de la madre tendería como a destruir ese bebé, que sería algo extraño. Pero eso ocurría antes, ahora no ocurre porque claramente todos los exámenes de sangre que se hacen durante el embarazo, se sabe cuando la mamá es negativa, por lo tanto, si tiene un segundo embarazo, se le inyectan inmunosupresores, por lo tanto, el sistema inmune de ella no destruye al bebé. Pero antes sí pasaba. Las mujeres abortaban a esos bebés y nunca más podían tener hijos RH positivos porque siempre eran destruidos por el sistema inmune. O sea, no destruidos, pero se generaba aborto, coágulos, bloqueo y todo eso. Ya. Volvamos con el esquema ahora. Entonces, tenemos aquí un patógeno que tiene antígenos extraños. Entonces, se van a reconocer como algo que no es propio. Tenemos que, después de una serie de procesos, lo que vendría más importante es que el linfocito B, que está aquí, fíjense, tiene sus receptores aquí. Sus receptores son, bueno, y aquí tenemos también anticuerpos que están en la superficie, son capaces de reconocer estos antígenos. Entonces, se unen al antígeno y dicen, ah, hay un patógeno, entonces hay que trabajar, eliminar a este patógeno. Entonces, cuando este linfocito específico se activa, porque no se va a activar cualquiera, se activa solamente el linfocito que es capaz de luchar contra ese patógeno. Si el patógeno fuera otro linfocito B se activa. Si el patógeno fuera un virus, por ejemplo, se activa un tipo de linfocito para ese virus. Si fuera una bacteria, un linfocito para esa bacteria. No es cualquiera, es solamente un linfocito, un tipo de linfocito específico para ese patógeno. Entonces, cuando el linfocito ya está listo, el que es específico para el patógeno, se activó, él se divide por mitosis, genera muchos linfocitos, clones, pero de dos tipos. Uno que se llama linfocito de memoria o célula de memoria, que es un tipo de célula que se queda en la sangre por toda la vida para recordar a ese patógeno, por eso se llama de memoria, se queda ahí. En cambio, el otro tipo de célula se llama célula plasmática, que es una célula que cambia un poco de forma, es un poco más grande o un poco más ovalada, que lo que tiene de característico es que esta célula produce anticuerpos, los libera para que ellos puedan atacar al patógeno y eliminarlo. Entonces, cuando se activó el linfocito, tiene dos opciones que tienen que cumplirse. Uno, producir linfocitos de memoria que se quedan en la sangre por toda la vida, que no van a ir a pelear, y el linfocito o célula plasmática que produce anticuerpos, que es el que va a la guerra contra el patógeno. Entonces, ¿qué ocurre? La célula plasmática, libera anticuerpos y estos anticuerpos pueden ir a pegarse al patógeno y cuando se pegan, por un lado lo bloquean, lo neutralizan, incluso pueden hacer que los patógenos se vayan al fondo, así como al fondo, entre comillas, como decanten en la sangre y queden ahí como bloqueados, no pueden moverse, entre comillas, y de esa manera llegan los macrófagos o cualquier célula tipo fagocito que se come a los patógenos y como va a estar ahí como inmovilizado, el fagocito se puede comer al patógeno y así se elimina. Entonces, esa es la forma en la cual funciona la inmunidad humoral, a través de linfocitos B que liberan anticuerpos cuando se convierten en células plasmáticas. Y deja memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta persona después se enfrenta nuevamente a este patógeno, las células de memoria que están aquí y ya podrían reconocer al patógeno, rápidamente se van a activar para este proceso hacerlo más rápido y más eficiente. Entonces la persona, si se vuelve a infectar, su sistema inmunológico en la inmunidad humoral funciona más rápido y más efectiva. Por eso son tan importantes las células de memoria. Ojo con ellas. Profe, Dígame. llega otro a fagocitarlo, cuando ya lo tiene medio muerto al Sí, patógeno. sí, una cosa así. Otro, Ya. sí, porque el linfocito no es capaz de fagocitar. Él no come células nada, él simplemente produce anticuerpos. Y los anticuerpos, ellos actúan neutralizando al patógeno y atrayendo a otras células, como los fagocitos, para que se coman al patógeno.
Entonces, esa es la forma en que actúa este tipo de inmunidad. Y esta inmunidad es muy efectiva principalmente contra bacterias que viven fuera de la célula. O sea, si yo, no sé, entra por ejemplo, ya una Yersinia pestis, estoy inventando cualquier bacteria que me acuerde, entra a nuestro cuerpo, los linfocitos van a producir anticuerpos para que esa Yersinia sea neutralizada y fagocitada. Y este tipo de inmunidad también funciona contra toxinas. Por ejemplo, la bacteria del tétano, el Clostridium tetani, produce toxinas tetánicas. Entonces, cuando esa toxina está en nuestra sangre, los linfocitos producen anticuerpos y los anticuerpos pueden bloquear la toxina y después los fagocitos pueden comerse a la toxina para destruir. Entonces, así funciona esta inmunidad. Muy efectiva contra bacterias y toxinas. ¿Dudas, consultas contra este tipo de inmunidad? Aquí lo relevante es recordar que esta inmunidad tiene memoria, y eso es muy, muy, muy importante, porque nos va a ayudar a defendernos eficaz y rápidamente en una segunda infección. Y lo otro importante es que este tipo de inmunidad ocupa anticuerpos. Eso es lo importante. ¿Dudas, consultas? ¿Nadie? Ya. Entonces voy a continuar. Bueno, aquí les dejé un poco de información para que después lo revisen, como para profundizar. No lo vamos a ver ahora porque va a sonar todos conceptos, pero aquí muestra todas las formas en que el anticuerpo podría actuar. Entre ellos, yo les decía que, miren aquí, puede neutralizar al patógeno. Se une, en este caso aparece un virus y una bacteria, se unen al patógeno y lo neutralizan. O sea, la bacteria como que está encarcelada, como con esposas, esposas de carabineros, de policía, ahí esposado y no puede salir, está ahí, entonces está vulnerable a que el fagocito se lo coma. Entonces, esa es una forma de trabajo de los anticuerpos. Continuamos. El segundo tipo de inmunidad de la barrera terciaria es la inmunidad celular. Aquí no hay anticuerpos. Aquí la célula importante es el linfocito T y se abrevia LT. ¿Y por qué T? ¿Dónde maduran? ¿Dónde se activan? ¿En qué órgano inmunológico? En el... Voy a ver el chat, alguien lo escribió. En el timo, muy bien, en el timo. No, a veces se confunde con tiroides, porque igual es con T. No, tiroides nada que ver. En el timo. Entonces, aquí son los linfocitos T los que van a trabajar principalmente. O sea, aquí vemos un dibujo, claro, aquí hay anticuerpos, pero es porque aquí están trabajando todas las dos inmunidades, pero acá tenemos los linfocitos T. Para que lo recuerden, por si se les llegara a olvidar, la inmunidad celular lo que tiene de característico es que el linfocito T directamente va a luchar contra el patógeno y a destruirlo, directamente. No es como el linfocito B que libera anticuerpos para que hagan el trabajo, acá no. El T hace como el trabajo sucio, va directamente a matar al patógeno y a destruirlo. Eso caracteriza a los linfocitos T. Tenemos que este tipo de inmunidad es muy, muy efectiva contra virus, porque recuerden que los virus entran a la célula, entonces el anticuerpo no podría ser efectivo porque el anticuerpo solamente va a estar por fuera. Entonces es muy efectiva contra virus, contra células cancerígenas también, cuando aparecen tumores, por ejemplo, y también es muy efectiva contra bacterias que viven dentro de la célula. Porque en este tipo de inmunidad lo que va a ocurrir es que la célula infectada va a ser completamente destruida. Entonces, por eso esta inmunidad trabaja distinta a la anterior, donde la anterior el patógeno está por fuera, está en la sangre, por ejemplo, en el plasma, en la linfa, entonces ahí se puede atacar directamente a él. En cambio acá, el patógeno está dentro de las células. No es lo mismo, entonces hay que tener un sistema más específico y es la inmunidad celular, que destruye a la célula que está infectada o a la célula tumoral. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la inmunidad celular, vamos acá, tenemos el número 1. Está el patógeno aquí, véanlo,
Y lo que pasa aquí es que antes que el linfocito T trabaje, tenemos que una célula como un macrófago, por ejemplo, cualquier célula que coma patógenos, se come al patógeno, lo degrada en su interior, pero lo que hace es, miren, fíjense, aquí están los antígenos por fuera, con anaranjado, y después que se comió este patógeno, el fagocito, que puede ser un macrófago como le dije, expone en su superficie los antígenos. Es como, por ejemplo, como que, no sé, pues, inventando, como que el patógeno llegó con un gorro y el fagocito destruye al patógeno y le quita el gorro y se pone el gorro. Acá pasa eso. El fagocito se come al patógeno y expone los antígenos que están aquí. Entonces, ¿qué pasa? El fagocito, al exponer los antígenos en superficie, está como diciendo, vengan, hay patógenos, vengan, vengan, por favor, vengan a trabajar, vengan a destruir patógenos. Entonces, el linfocito T, alguno específico que reconoce a ese antígeno, llega, se conecta con el fagocito y puede reconocer a estos antígenos. Y se da cuenta que hay una infección. Entonces, este linfocito T se activa porque ahora ya puede funcionar, y al igual que lo que nombrábamos en la inmunidad humoral, el linfocito tiene dos opciones. Por un lado, genera linfocitos T de memoria que se van a quedar en la sangre por toda la vida y van a identificar al patógeno en otras oportunidades, pero también se genera un linfocito T que se llama citotóxico. T citotóxico, lo que quiere decir que estos son los que van a ir a destruir al patógeno. Entonces, fíjense, aquí están los citotóxicos, entonces ellos, como van a reconocer al patógeno, van aquí, miren, fíjense, encuentran una célula que está infectada, se unen a ella y la van a destruir. La destruyen liberándole enzimas destructoras, por ejemplo. Algunos linfocitos T citotóxicos pueden incluso como fagocitar en parte a la célula que está infectada y inducir cualquier tipo de respuesta que finalmente termine destruyendo a la célula infectada. Entonces, eso pasa en la inmunidad celular. Es un poco complejo porque son hartos pasos, pero recuerden qué cosa, que acá los linfocitos importantes son los T, que generan memoria por un lado, y por otro lado, ellos mismos directamente van a destruir a células infectadas. No destruyen al patógeno directamente, sino que a la célula que está infectada. Esa es la gran diferencia con la inmunidad humoral, la cual destruye patógenos. Esta destruye células infectadas. Por eso también es buena contra las células cancerígenas, porque si bien las cancerígenas no están infectadas, pero hipotéticamente están con problemas, entonces hay que destruirlas. Y de esa, ¿Profe? dígame. ¿También son exclusivos? Sí, son exclusivos. Todo lo que sea inmunidad de tipo barrera terciaria, todos los linfocitos van a ser exclusivos para cada patógeno. Por ejemplo, si hay un tipo de virus que está infectando, un tipo linfocito T específico para ese virus. Si es otro tipo de virus, otro linfocito. Si es otro tipo de virus, otro linfocito. Profe, Cada patógeno tiene un linfocito específico que lo va a destruir o atacar. Dígame. y cuando hacen que los otros ¿se mueren ellos también como en la batalla? O... No se mueren en la batalla. De hecho, lo triste es que una vez que ellos ya trabajaron y hicieron toda su respuesta, el mismo sistema inmune produce unas sustancias que van a llegar a ellos y los bloquean y se inactivan. Entonces ya, para que no sigan funcionando. Ah, Entonces, pero por ejemplo, yo tengo los linfocitos con los que... Ah, no, pero eso es terciaria. Ah, la que se produce. Es decir, con los que nací, pero no son los mismos. no, porque uno no, o sea, uno nace con linfocitos, pero nace con linfocitos completamente inactivos. Y se activan solamente cuando yo me expongo a patógenos. Entonces, los linfocitos que tiene ahora en su cuerpo de memoria, porque si no está enferma, solamente va a tener de memoria que están dando vueltas por la sangre, son los que se han producido cada vez que se ha enfermado o cada vez que se ha vacunado, se han producido. Por ejemplo, ahora como ya muchos imagino que no se han vacunado, o la gran mayoría contra el coronavirus, tenemos ahora células de memoria contra el coronavirus. Entonces, ahí están dando vueltas. Y si en un momento, ojalá que nunca, nos llegáramos a infectar, nuestro sistema inmunológico ahora, como ya conoce al coronavirus,
rápidamente esas células de memoria se van a activar, y en este caso sería inmunidad celular, y van a ir a destruir células que estén infectadas en nuestro cuerpo. Dígame, Juliana. Profe, y una persona, ya supongamos en un contexto anterior, cuando Sí. no habían vacunas, Ujú. una persona tipo cuando se contagiaba con COVID y ¿Ya? después se contagiaba de nuevo, ¿se producía como células de memoria o Sí, no? sí, efectivamente sí, porque cada vez que nos enfermemos, sea cual sea el patógeno, sea cualquiera, siempre generamos memoria. En el caso de lo que pasa con el coronavirus, es que las células de memoria que se producen y la capacidad de respuesta es un poco débil, porque el coronavirus también daña algunas células inmunológicas. Por lo tanto, por eso la vacuna siempre va a ser importante, aunque una persona ya se haya infectado naturalmente, porque la vacuna tiene antígenos que son específicos contra ciertas proteínas que van a hacer que la respuesta sea mucho mayor. Entonces, por eso se recomienda igual a las personas que se hayan infectado también vacunarse, para que sea mucho más efectivo. Y de hecho, esta memoria por la vacuna dura mucho más que la memoria que dura por el coronavirus, que es una memoria más corta. Realmente no sé por qué, pero debe tener alguna característica que hace que no dure tanto, no es como para toda la vida, es una memoria breve, unos par de meses. Entonces, eso pasa. Pero otros tipos de patógenos no tan víricos como este, la memoria se mantiene por toda la vida. De hecho, algunas vacunas que recibimos cuando somos bebés, cuando recién nacidos, la memoria queda para siempre, para siempre, para siempre. Por eso nunca nos enfermamos y todo bien. O, por ejemplo, la memoria que se genera contra la varicela, la conocida peste cristal. Si uno se enfermó cuando era pequeño, generalmente cuando tiene 6, 5, 7 años, uno se infecta, después de la vida nunca más vuelve a dar varicela, porque esa memoria queda para siempre. Entonces, esos son algunos casos. ¿Más preguntas? ¿No? Entonces, esto tenemos con respecto al segundo tipo de inmunidad de la barrera terciaria. Entonces, podríamos decir que la barrera terciaria tiene dos tipos de inmunidad, la humoral con anticuerpos y la celular, donde los linfocitos T directamente destruyen la célula infectada. Y lo otro que hay que recordar es que este tipo de inmunidad, o sea, la barrera terciaria, se va activando desde que nacemos. O sea, cada vez que nos infectamos o nos vacunamos, se va generando esta inmunidad y se va reforzando para tener como un repertorio, por decirlo así, de distintas células de memoria. Eso ocurriría. Y muy relacionado con lo que estamos diciendo, tenemos que existen diferentes fases de la respuesta inmune que no creo que se las vayan a preguntar, pero por si acaso, fase de reconocimiento, fase de activación, la fase efectora, declinación y memoria, que básicamente es lo que hemos estado nombrando, cuando se activa un linfocito, cuando el linfocito actúa y destruye, y después tiene que irse. Entonces, reconocimiento, aquí le agregué algunos conceptos para que lo vayan viendo. Reconocimiento detecta el patógeno. Aquí hay un gráfico, por si acaso, si es que no se nota. Este gráfico está mostrando la respuesta inmunológica a través de las fases. Fíjense que aquí está la respuesta más alta. Entonces, reconocimiento, se reconoce el patógeno. Activación, se desencadena la respuesta inmunológica. O sea, se comienzan a producir muchas células o liberando anticuerpos que son específicos. Luego tenemos la fase efectora, donde se destruye el patógeno. Por lo tanto, fíjense que la inmunidad va disminuyendo aquí la respuesta inmune, porque ya claramente está todo bajo control. Después tenemos la fase de... Ahí se repitió esto. Ah, no, la fase de declinación, donde los linfocitos que ya no se van a ocupar porque ya funcionaron se destruyen o se inactivan. Y finalmente, y la más importante considero yo, la fase de memoria, donde se van a quedar estas células de memoria en nuestro cuerpo para futuras infecciones. Entonces, estas son las fases. Por eso, acá empezamos bajita la respuesta inmunológica, después va subiendo, aquí está muy alta, porque aquí están produciéndose todo lo que se va a necesitar para destruir, después baja porque ya se está destruyendo, y finalmente se queda en un cierto nivel porque hay memoria. A diferencia de cuando empezamos, no había memoria, así que podríamos decir que prácticamente empezamos de cero. Pero no terminamos en cero, terminamos en un cierto nivel de inmunidad. ¿Preguntas? ¿La apoptosis de Sí. quién es?
La apoptosis le ocurre a algunos linfocitos que van a ser destruidos. Por ejemplo, en el caso de los linfocitos B, que producen anticuerpos, son destruidos para que no estén ahí, las células plasmáticas específicamente, para que no sigan produciendo anticuerpos ni nada que pudiera quizás causar algún problema después. Se mueren. Y los T Sería como la se inactivan. inactivación. Sí, inactivación, que podría ser muerte de los linfocitos o podría ser inactivación de los linfocitos. Pero el punto es que ya no van a poder estar ahí activos porque no se necesitan. Entonces, ¿para qué gastar energía en algo que no es necesario? Y ahora me acordé lo que iba a decir. Y los linfocitos son las únicas células específicas de la barrera terciaria. Así que eso tienen que recordarlo. El único tipo de célula exclusiva de la barrera terciaria son los linfocitos. Entonces eso no olvidarlo porque podría aparecer alguna pregunta de ese tipo. Porque recuerden que dijimos que en la barrera secundaria hay hartas células, pero no hay linfocitos. Solamente linfocitos hay en la terciaria. Eso como dato, como con asterisco, para no olvidarlo. ¿Más preguntas? ¿No? Ya. Luego tenemos que la memoria se caracteriza porque va a permitir que haya una respuesta primaria y una respuesta secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Aquí este gráfico muestra la cantidad de anticuerpos y el tiempo. Entonces, aquí vemos que la respuesta primaria es la respuesta que se produce cuando por primera vez nuestro sistema inmunológico se enfrenta a algún patógeno, sea cual sea, ya sea por vacunación o por infección natural. Entonces, vean que la respuesta estaba en 0 al principio, no había porque no se conocía ese patógeno, pero cuando nos exponemos al patógeno hay una respuesta. Tiene que haber respuesta, si no tendríamos un sistema que está malo. Entonces, hay una respuesta no tan grande, pero hay respuesta. Luego, se destruyó el patógeno o la vacuna hizo su efecto, y fíjense, baja la respuesta, obvio, porque ya no hay que luchar con nadie, pero queda un cierto nivel de respuesta porque la memoria está presente. Luego, si hay un segundo evento de infección, ya sea con una vacuna otra vez del mismo tipo o con una infección natural, vean cómo funciona la respuesta secundaria. Es mucho más efectiva y mucho más rápida en responder. Vean el crecimiento exponencial que hay aquí, por decirlo así, de células de linfocitos específicos. O sea, es mucho, mucho más efectivo contra la infección. Entonces, rápidamente se va a destruir el patógeno y rápidamente se va a neutralizar y vamos a estar bien. Por eso les decía, cuando nos enfermamos de varicela o peste cristal cuando chicos, después cuando grandes, puede que nos infectemos otra vez, pero no nos damos cuenta, porque nuestra respuesta secundaria va a ser mucho más rápida y ya el virus que entra ya se destruye y no alcanza a hacer su efecto. Por ejemplo. ¿Preguntas en lo que es memoria y respuesta primaria y secundaria? Cuando antes este tema entraba en la prueba, cuando se llamaba PSU, y hace 2 años atrás, porque solamente el año pasado se quitó el contenido, era muy típico ver preguntas de esta forma, donde aparece un gráfico y se muestra esto. Entonces, típica pregunta que les podrían preguntar por qué aquí es más grande, o inferir qué está pasando. Entonces, siempre la respuesta es, se puede inferir que esta persona aquí tiene una mayor respuesta porque ya se había infectado anteriormente o esta persona estaba vacunada. Entonces, este gráfico es importante porque es típico que podría aparecer y yo creo que este año podría aparecer. No sé por qué, y no sé por qué se me ocurre que va a aparecer una pregunta con coronavirus. Me suena como que van a usar el contexto actual. Así que eso. Ya, y aquí aparece una pequeña descripción que es lo mismo que les dije. Siempre respuesta secundaria. Y secundaria se le llama a todas las respuestas que vengan después. O sea, puede ser que yo me infecte 4, 5, 6, 7, 20 veces en mi vida, siempre la respuesta va a ser mucho más efectiva. Luego, sobre vacunas en general, tomar en cuenta que son productos biológicos porque tienen componentes de patógenos. Voy a ver el chat antes que se me pase. Pero no voy a tener... Ya, no entendí el comentario, pero después lo voy a interpretar. No voy a tener
subsecretaria para que responda. Ah, ya lo entendí. Ya. Tenemos que las vacunas, como les dije, se consideran productos biológicos porque tienen componentes de virus, componentes de bacterias, puede tener bacterias muertas, puede tener pedazos de bacterias, pueden tener antígenos de bacterias, proteínas del virus, cualquier componente del patógeno. Por eso son productos biológicos. Y estos antígenos, que ya dijimos que nuestro cuerpo los va a reconocer como extraños cuando no son propios, van a activar nuestra respuesta inmunológica y van a hacer que el sistema se sensibilice. O sea, que el sistema inmunológico esté como reactivo frente a una nueva infección. O sea, que reconozca a lo extraño. Entonces, eso es lo importante. Aquí tenemos la vacuna, que algunas se pueden inyectar, pero otras se pueden beber. Hay vacunas que son para, por ejemplo, para infecciones gastrointestinales, que se beben, sobre todo cuando son niños pequeños, se les dan una nebulización, bueno, eso mismo, nebulizar, algo así, al pequeño, y eso se traga, y eso también es una vacuna. Entonces, no siempre es una inyección, pero por lo general sí. O sea, aquí se está inyectando el antígeno, y aquí vemos que nuestros anticuerpos van a estar reconociendo al antígeno y haciendo todo lo que ya describimos en la inmunidad. Y se activa la barrera terciaria y se activa la memoria inmunológica, que eso es lo importante. Las vacunas funcionan en el proceso de memoria, generan memoria. Aquí tenemos cómo funciona una vacuna. Como les decía, se está inyectando el antígeno. Aquí están los antígenos, y estos van a estimular a los linfocitos de tipo B, específicamente, que produzcan anticuerpos, ¿cierto? Para destruir el antígeno y que posteriormente, si hay una infección, destruyan al patógeno. Entonces, las células de memoria están aquí, las que se quedan en el cuerpo para futuras infecciones. Ahí está explicado, que es lo mismo que le estaba diciendo. La vacuna funciona como si fuera una infección real, pero no es real, es artificial, porque nos están colocando el antígeno. Y gráfico también típico que aparecen sobre vacunas, que es lo mismo. ¿Profe? Dígame. Y como, o sea, por ejemplo, Ahí. con el coronavirus nos ¿Ya? inyectan una dosis ¿Sí? pequeña. O sea, ¿cómo hacemos para no enfermarnos realmente, así como que me dé COVID cuando me vacunan con COVID? Porque la vacuna no tiene el virus. Tiene, dependiendo del tipo de vacuna, si fuera la Sinovac, tiene el virus atenuado, lo que quiere decir que ese virus, que era real, en laboratorio se le agregó calor o algún tipo de sustancia como tipo pH, lo que sea, que modificó su estructura, y el virus no es infectivo, no es capaz de infectar. Está ahí como no están vivos, no puedo decir que está muerto porque no está muerto, pero el virus no está infectivo, no es capaz de hacer lo que hace normalmente. Entonces, en ese caso, se coloca esa vacuna que tiene ese virus que no puede infectar, entonces el sistema inmunológico lo reconoce porque tiene todos los componentes, excepto que no puede infectar, y lo destruye. Entonces, por eso no me enfermo, porque el virus no es capaz de infectar. Entonces, eso es mentira, Ya. es mentira que nos vamos a enfermar o algo. Sí voy a tener los síntomas del sistema inmunológico, que es la fiebre, malestar, dolor, todo, porque eso es típico, porque es parte de la Porque está reacción. actuando el sistema inmune. Exacto, está actuando el sistema inmune, o sea, está jugándose todo lo que tiene para poder destruir a ese antígeno, pero no me colocan el virus. Y si fuera en el caso de la vacuna Pfizer, ahí mucho menos colocan nada de virus, colocan una molécula de material genético, que es ARN, que al ingresar va a hacer que prácticamente nuestros ribosomas produzcan la proteína del virus, y eso se reconoce como un antígeno también, y se bloquea y se genera memoria. Entonces, funcionan de la misma manera, solo que se ocupa una molécula diferente. Y las otras vacunas también, todas las que hay, funcionan en base a esos dos mecanismos principalmente. Entonces, Ya, ahora sí. sí, por Sí. eso no me enfermo, porque no me agregan un virus que me pueda infectar. Imagínense cuánta gente podría morir probablemente al infectarse. Bueno, sí, aquí me dicen que casi me muero con la Pfizer. A mí me pasó lo mismo con la primera dosis, porque yo no sé si fue por eso o no, yo lo atribuyo que sí,
yo tomé café, y no sé qué tiene que ver, pero decían, no hay que tomar café, y a mí se me olvidó y tomé café, y anduve moribundo unos par de días y no quería, sentía que me habían apaleado. Nunca me han apaleado, pero creo que siento como se siente una persona apaleada. Profe, no me asuste, yo me voy a vacunar mañana. Nada, ay, qué miedo, tiene que tomar mucho líquido y tranquila. A mí me da más miedo la aguja que los efectos. Ya. ¡Ah! Entonces, como les decía, este es otro gráfico que les podría aparecer, porque básicamente es el mismo gráfico de la respuesta primaria y secundaria. Fíjense, aquí tenemos cuando se inyecta el antígeno, o sea, me vacunan, y hay una pequeña respuesta, y si después me vacunan una segunda dosis o me llego a enfermar naturalmente, la segunda respuesta es mucho mayor y mucho más efectiva. O sea, es lo mismo, respuesta primaria y respuesta secundaria. Y la secundaria es más efectiva porque hay células de memoria. O sea, las células de memoria son súper importantes porque permiten que nuestro cuerpo pueda reaccionar más rápido en segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, infecciones. ¿Preguntas? ¿Aquí? ¿No? Ya. Profe, Continuamos. quizá una Dígame. pregunta media Sí. tonta, pero ¿por No, qué nos tienen que poner 2 dosis? para que la inmunidad sea mucho mayor. O sea, la primera dosis genera cierta inmunidad y después la segunda dosis genera esto, que es la respuesta secundaria, por decirlo así. Entonces ahora aquí ya nuestro cuerpo va a estar mucho más preparado frente a una posible exposición. O sea, eso hace que se active mucho más el sistema inmunológico en ese aspecto. Y por eso se requiere probablemente, y como la inmunidad, como les decía, en este caso del coronavirus, la inmunidad después, las células de memoria van decayendo y la inmunidad se va haciendo poco efectiva, probablemente se requieran más dosis y así sucesivamente. Luego tenemos objetivos de la vacunación, que no creo que les vayan a preguntar, pero de lo más importante es proteger al individuo, eso es lo ideal, que el individuo esté protegido, y protegido se refiere que si la persona se infecta, que el sistema inmunológico ojalá sea capaz de destruir al patógeno rápidamente, o que si la persona, el sistema inmunológico no lo destruye, pero que funcione rápido y que la persona no tenga efectos graves de ese patógeno. O sea, podría causar problemas, pero que no sea grave. Esa es la idea. Eso se refiere con la protección. Pero si realmente el sistema inmunológico es capaz de destruir, podríamos decir que la enfermedad se podría erradicar. O sea, que la enfermedad desaparezca de la mayoría del mundo. Y eso es lo que pasa con algunas vacunas. Por ejemplo, el sarampión estaba erradicado, la viruela estaba erradicada, la poliomielitis también estaba erradicada, pero lamentablemente han habido rebrotes y ha vuelto a aparecer. ¿Algunos culpan a antivacunas? No lo sé, pero han habido rebrotes. Pero generalmente cuando la Profe, ¿qué es eso de las lesiones? lesiones porque hay ciertas infecciones, como por ejemplo la viruela, que ya no existe en nuestro entorno, que si bien la persona podía sobrevivir, pero la persona quedaba para toda la vida con lesiones, con heridas, con marcas. De hecho, si ustedes hacen una búsqueda rápida en Google, busquen persona con viruela y van a ver una persona que está llena de granos gigantes, o sea, la persona quedaba deforme, completamente deforme. Podía sobrevivir y todo bien, pero su cuerpo quedaba deforme, en el caso de la viruela. Y así otras infecciones que también son capaces de dejar heridas o daños, de secuelas para toda la vida. Aquí tenemos, por ejemplo, la erradicación de enfermedades, que este es un gráfico que creo que también podría ser una opción de los que el DEMRE podría mostrar. Aquí tenemos que está la infección muy alta en la población, pero cuando se agrega la vacuna, que en este caso creo que fue la viruela, si no me equivoco, o sarampión, una de las dos, olvidé cuál era, no aparece, no aparece, no aparece, no aparece. Y después de la vacuna vemos que la población ya comienza a disminuir la cantidad de infectados. Puede haber algún rebrote, pero puede ser por alguna causa específica de salud de esa población o algo, pero si lo vemos comparado al inicio es mucho menor y finalmente después de un tiempo cuando hay mayor vacunación en la población, la infección desaparece por completo. Entonces, eso quiere decir que se erradica la enfermedad. La población ya no tiene la enfermedad. La enfermedad no puede circular en la población porque no tiene a quién infectar. Y eso es lo que se llama a veces la inmunidad rebaño, que es lo ideal para poder bloquear a esta infección. Porque la gente vacunada
no se va a enfermar, por lo tanto no puede, o sea, dependiendo del tipo de infección en todo caso, en teoría no podría infectar a otros, y si la persona ya se infectó, también va a tener inmunidad, entonces el virus no, o la bacteria no tiene a dónde ir, porque todos ya tienen inmunidad. Bueno, esto, la composición no se lo van a preguntar, pero ahí le dejé como datos para que después lo revisen, todo lo que tiene, pero lo más importante de la vacuna está aquí, el antígeno vacunal, o sea, el antígeno propiamente tal. Como les decía, puede ser una bacteria debilitada, un virus atenuado, una bacteria muerta, puede ser un componente del virus, un componente de la bacteria, etc. Eso es lo más importante, el antígeno. Luego, creo que tenemos tipos de vacunas, tampoco creo que se los pregunten, pero ahí aparecen ejemplos, desde los que son virus debilitados, bacterias muertas, o algunas vacunas que son sintéticas, como la Pfizer, donde se ocupa ARN, por ejemplo, que es otro tipo de tecnología. Y efectos secundarios, que tampoco creo que se los pregunten, pero ahí aparecen para que después lo revisen, de lo leve a lo grave, y aquí aparece un calendario de vacunación, en el caso de Chile, el 2021, donde pueden ver que desde recién nacidos se van colocando distintas vacunas y como las obligatorias son hasta la edad de octavo básico, donde se vuelven a colocar otras dosis para asegurarse que esa inmunidad se mantenga de por vida. Y hay aquí vacunación de adultos, pero en poblaciones de riesgo, principalmente en ciertas infecciones, por ejemplo, como la influenza. Y eso sería. Eso es la revisión de sistema inmunológico. Sí, porque coloqué algunas preguntas que alcanzaríamos a hacer algunas. Dudas, preguntas. Es muy difícil el tema. Yo creo que el tema no es tan difícil. De hecho, antes, cuando lo preguntaban hace 2 años, era más complicado porque preguntaban más conceptos. Se agregaban temas que tienen que ver con autoinmune, se agregaban temas que tienen que ver también con selección clonal, tolerancia, trasplante de órganos. Era mucho más largo el tema. Pero ahora creo que está lo preciso. Un poco largo me dicen aquí. Bueno, sí, igual es un poco largo, pero antes era mucho más largo. Así que igual es positivo para ustedes que no sea tan largo. Dígame. Pero como lo que dijo, no sé si eran características o no sé qué de la vacuna, ¿Ya? ¿eso no cree que entre o no ¿En los entra? componentes? Sí, los No, tipos no, como no, de no, cosas que hay no, adentro de la no, 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 vacuna, no. no Yo sé cómo se llama, seguro, los virus seguro que, atenuados no, y todo eso. o sea, sí, eso sí, saber que algunas pueden ser de virus, otras pueden ser de bacterias, virus destruidos, partes de un virus, eso sí, pero eso es como concepto, ¿no? Entender qué puede ser. Y de los componentes, los demás, no, nada de eso. Difícilmente vayan a preguntar algo de eso porque, como les dije, yo creo que se van a enfocar a los gráficos. Y como dice vacunas, específicamente, a la respuesta primaria y secundaria. Así que tranquilidad con eso. Veamos algunas preguntas, tipo, son todas de EMRE. La primera, de los siguientes tipos de células, ¿cuál participa en la respuesta inmune específica? O sea, la respuesta adaptativa barrera terciaria. ¿Cuál sería? Linfocito. Perfecto. Aquí la respuesta es directa. Se pegó el computador. Ahí sí. Es linfocitos. O sea, cada vez que les pregunten por una respuesta inmune específica, adaptativa o barrera terciaria, es letra D. Ya. Otra pregunta. Aquí. Esta es como, yo creo que una pregunta como esta podría aparecer. Léanla y analícenla. Entonces, aquí nivel de anticuerpos y aquí el tiempo. Entonces, cada vez que ustedes vean un gráfico como este, que tenga una curva pequeñita y una curva grande, tienen que decir, ya, rápidamente esto es respuesta primaria y respuesta secundaria. Entonces, podría ser, la persona aquí se infectó por primera vez naturalmente y después por segunda vez natural. O aquí recibió una vacuna y aquí se enfermó de manera natural. Entonces,
Eso es lo que rápidamente tendrían que pensar cuando vean este tipo de gráfico. Entonces, los resultados que aparecen ahí, ¿se podrían explicar por qué? De acuerdo a las alternativas que aparecen. ¿Por qué la segunda es más, como más eficiente? En el chat me dicen letra A. ¿Alguien tiene otra alternativa o que también apoye la letra A? También acá dicen la A. Bueno, efectivamente, la correcta es la letra A. Esto es porque el sistema tiene memoria. O sea, al haber aquí células de memoria, la segunda respuesta va a ser mucho más eficaz. Entonces, yo insisto, yo creo que una pregunta así va a aparecer, algo así. Otra pregunta sobre vacunas. ¿Cuál podría ser de las 5? En el chat dice la E. Vamos a revisar. Muy bien, es la E. Entonces, las vacunas generan inmunidad prolongada, dijimos, porque tiene memoria, pero aquí la alternativa en ninguna me dice memoria, así que ahí tendrán que descartarlo, y luego tendrían que ir a lo más cercano, y lo más cercano sería, en este caso, formación de anticuerpos específicos. ¿Y por qué sería lo más cercano? Porque la única manera que se formen anticuerpos específicos es porque previamente el sistema tenía memoria, entonces actuó más rápido. Entonces, es como de manera indirecta, por decirlo así. Otra pregunta. Otro gráfico que podría aparecer. Yo me imagino, que son como los típicos que Den recoloca. El 1 es el punteado y el 2 es la línea continua. ¿Alguna idea? ¿Cuál podría ser? ¿Alguien se arriesga con alguna de las dos? O sea, una de las tres opciones. ¿Por qué se ve esta respuesta? Sé que la 2 sí es. ¿Ya? Bueno, veamos. Y la 2 es la única que sí. Porque la 1 no puede ser, porque recuerden que la innata es una respuesta que todos tenemos y va a ser por igual para todos y para todo, entonces no tiene nada que ver con anticuerpos, además que aquí está la clave, anticuerpos, así que tiene que ser inmunidad adaptativa. El 1 estuvo expuesto antes porque vemos que anticuerpos tenía muchos, en cambio el otro no tiene, o muy poquitos, no sé, sí. Y después del día 4, que desencadena inmunidad adquirida, que es la adaptativa, no, porque desde el día 1 de infección ya se está manifestando esta respuesta. Por eso la 3 no puede ser. Y una última pregunta ya para ir terminando. Aquí, este gráfico, que igual podría aparecer algo así. AG es antígeno y AC es anticuerpo. Sí. Esto es más de aplicación de gráfico. Fíjense, a medida que aumenta el pH, lo que está pasando con la velocidad en que el anticuerpo se une al antígeno. Entonces, ¿qué se puede concluir del gráfico? ¿Qué es aglutinar? Aglutinar quiere decir que, ¿dónde aparece eso? Está en La alternativa D. la B. ¿En la cual? En la D. En el pH óptimo. Ah, aglutina quiere decir que se junta con, que se conecta con.
O por decirlo de otra manera, que reconoce A, que el antígeno, o sea, anticuerpo reconoce al antígeno, entonces, y se une con él. Eso es habilidad. ¿Por cuál se la juegan? A ver el chat. Dicen la E, la B, la A. Veamos cuál es. Es la B. Vemos que en este caso del gráfico, perdón, la B también. En este caso del gráfico vemos que a medida que aumenta el pH, vemos que pH bajo, hay poca reacción, pero hay un poquito. A medida que va aumentando el pH, es mucho mayor la velocidad, pero después que el pH sigue aumentando, vemos que la velocidad va disminuyendo. Por lo tanto, la velocidad de este proceso depende del pH porque hay un punto óptimo. Y es así. Al igual que las reacciones enzimáticas, recuerden, como los anticuerpos son proteínas, funcionan igual que todas las proteínas. A un pH muy bajo o muy alto, no va a tener su función específica. Entonces, por eso es la B. Y vemos, la D es bastante tentadora, pero no solamente a pH óptimo aglutina, sino también a pH no óptimo hay aglutinación, porque vemos que hay respuesta igual, pero aquí es la máxima respuesta. Así que por eso la D no puede ser. Eso sería por hoy, entonces dejaría hasta aquí, para que no se cansen mucho. Cualquier duda que tengan, me la pueden escribir, y el próximo jueves me gustaría buscar otras preguntas más para que las revisemos, y luego comenzaríamos a ver el tema de evolución. Así que eso sería, que tengan una buena noche, que descansen, y nos vemos. Igual usted, profe. Gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, igualmente. profe. Profe, gracias. Chao, 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 profe, de que esté nada. bien. Nos vemos.